Nunca pensé que el día de la lectura del testamento de mi padre se convertiría en la peor pesadilla de mi vida. A mis 47 años, con canas tempranas y la esperanza rota por los años de sacrificios que nunca parecían suficientes, entré en la oficina del notario convencido de que, al menos en la muerte, mi padre me demostraría que yo también era parte de su legado. Pero lo que ocurrió esa mañana me marcó para siempre. Me llamo Gabriel Romero, y durante décadas trabajé en silencio a la sombra de mi familia. Mientras mi hermana Verónica desfilaba con vestidos caros y mi esposa Claudia presumía de joyas en cada reunión social, yo era el que acompañaba a mi padre a los hospitales, el que revisaba cuentas en la madrugada, el que mantenía viva la esperanza de que un día el apellido Romero significara respeto y unión. Ingenuo de mí. No sabía que en el corazón de quienes más amaba solo había ambición y desprecio. La sala estaba llena de murmullos nerviosos. El abogado ajustó sus lentes y comenzó a leer. Su voz sonaba firme, pero cada palabra que pronunciaba era como un golpe directo a mi estómago. A mi hija mayor, Verónica Romero, le dejo la casa principal en la colonia El Mirador, junto con la dirección ejecutiva de la empresa familiar de transportes. El brillo en los ojos de mi hermana fue insoportable. Era como ver a un depredador oliendo la sangre de su presa. Se acomodó en la silla, orgullosa, y me lanzó una mirada cargada de superioridad. A mi hijo menor, Gabriel Romero, le dejo la propiedad ubicada en las afueras de la ciudad, la vieja bodega y sus contenidos. Un silencio helado invadió la sala. Ni una tos, ni un murmullo. Todos entendieron lo mismo. A mí me había tocado la herencia inútil, un cascarón polvoriento que llevaba más de 15 años cerrado. Las carcajadas contenidas de Verónica fueron el cuchillo final. Se inclinó hacia mí y susurró con veneno en cada sílaba. Supongo que papá siempre supo quién servía para los negocios, y quién no. Sentí como la vergüenza me subía al rostro, ardiendo como fuego. Y antes de que pudiera reaccionar, Claudia, mi esposa durante 20 años, se levantó bruscamente de la silla. Sus ojos brillaban no de lágrimas, sino de furia. ¿Eso es todo, Gabriel? ¿Una bodega vacía? Yo no me casé contigo para vivir de migajas. Siempre te defendí, siempre esperé que fueras más ambicioso, más como tu hermana, pero nunca cambiaste. Y ahora esto confirma lo que siempre supe, eres un fracasado. Las miradas se clavaron en mí. Yo quise hablar, explicar, decir que algo no cuadraba, que debía haber una razón detrás de la decisión de mi padre. Pero Claudia no me dio espacio. Con un movimiento frío, se quitó el anillo de bodas y lo dejó caer sobre la mesa. El sonido metálico del aro rebotó en mis oídos como un disparo. Desde hoy, cada quien por su lado. No pienso hundirme contigo. Y se marchó. Tacones firmes, cabeza erguida, sin mirar atrás. Me quedé allí, inmóvil, con el anillo frente a mí y las lágrimas a punto de desbordarse. Mi hermana disfrutaba del espectáculo como si fuera un teatro montado especialmente para ella. El abogado intentaba continuar la lectura, pero el aire se había vuelto insoportable. Mi cuerpo temblaba, no de frío, sino de humillación. Esa noche regresé a casa solo. El perfume de Claudia aún flotaba en la habitación, pero el vacío era insoportable. Toqué el anillo entre mis dedos y sentí que la vida me había dado la espalda. Había perdido a mi padre, mi herencia, el respeto de mi hermana y la lealtad de mi esposa, todo en un solo día. Me arrodillé en medio de la sala, llorando como un niño. Y en ese instante, me juré algo. Aunque no entendía por qué mi padre me había dejado esa bodega inútil, iba a descubrir la verdad. No lo sabía aún, pero aquella humillación brutal era solo el inicio de una historia que cambiaría mi vida para siempre. Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿qué harías tú si tu propia familia te humillara de esa manera? No olvides suscribirte, porque lo que Gabriel está a punto de descubrir dentro de esa vieja bodega no es lo que imaginas. Los días posteriores a la lectura del testamento fueron una pesadilla viviente. Yo, Gabriel Romero, me convertí en el blanco de todas las miradas, de los comentarios envenenados y de los susurros que llenaban cada rincón de la ciudad. Lo que mi hermana y mi exesposa hicieron en esa oficina no quedó allí. Al contrario, se convirtió en una historia repetida una y otra vez por familiares, vecinos y hasta conocidos lejanos. ¿Ya te enteraste? A Gabriel solo le dejaron una bodega vieja. Ni para gallinas sirve. Imagínate, 20 años casado y la mujer lo deja en público. ¡Qué vergüenza! Cada comentario me perseguía como un eco maldito. Caminaba por las calles sintiendo que los ojos de todos se clavaban en mí. La humillación no solo me golpeaba en privado, sino también en lo público. Me había convertido en el ejemplo de lo que nadie quería ser: el hijo despreciado, el esposo abandonado, el hermano inútil. Verónica, mi hermana,
se encargó de amplificarlo todo. Desde el primer día asumió la dirección de la empresa como si siempre hubiera sido suya. Organizaba reuniones con políticos, empresarios y periodistas, y en cada una de ellas dejaba caer frases cargadas de veneno disfrazado de cortesía. Mi padre siempre confió en mí. Mi hermano, bueno, él no heredó la visión empresarial. Por eso le dejaron esa bodega. Pobrecito. Sus palabras corrían como pólvora. Y yo, en silencio, tragaba cada humillación. No tenía fuerzas para enfrentarla. Apenas podía sostenerme en pie después del golpe de Claudia. Mi casa estaba vacía, fría, silenciosa. Cada rincón me recordaba su ausencia, cada objeto llevaba la marca de su desprecio. Había borrado su rastro con rapidez, como si nunca hubiera compartido mi vida. Pero lo peor fue verla días después, tomada del brazo de un empresario conocido, Alonso Villaseñor, un tiburón de los negocios que siempre había sido rival de mi padre. La foto apareció en las redes sociales. Claudia, sonriente, con un vestido rojo deslumbrante, mientras él la abrazaba con posesión. El título de la publicación era cruel, nueva pareja dorada del mundo empresarial. Sentí que me arrancaban el corazón de nuevo. No habían pasado ni 2 semanas desde que me devolvió el anillo, y ya estaba exhibiendo su traición como un trofeo. La ciudad entera comentaba. ¿Viste a Claudia? No perdió tiempo. Se fue con alguien que sí sabe lo que quiere en la vida. Gabriel nunca fue suficiente. Ella merece más. La rabia se mezclaba con la impotencia. No tenía cómo defenderme. No podía gritar que mi padre me había dejado esa bodega por alguna razón que todavía desconocía. No podía decir que detrás de ese aparente desprecio podía haber un plan oculto. Porque, en el fondo, ni yo mismo estaba seguro de ello. Una noche, incapaz de dormir, conduje hasta las afueras de la ciudad. El camino era oscuro, desolado, y el aire olía a tierra húmeda. Allí estaba mi herencia, una construcción gris, con las ventanas cubiertas de polvo y el techo corroído por los años. El letrero oxidado apenas dejaba ver lo que alguna vez había sido, Taller Romero. Me bajé del coche con el corazón golpeando en el pecho. El lugar se veía muerto, abandonado, como si guardara secretos demasiado pesados para ser revelados. Abrí la puerta principal con la llave que me había entregado el notario. El chirrido metálico resonó como un lamento en la noche. Dentro, la oscuridad me envolvió. Encendí una linterna y el haz de luz recorrió el polvo acumulado, las paredes manchadas de humedad, las cajas apiladas sin orden. El aire olía a óxido y olvido. Caminé despacio, cada paso levantando pequeñas nubes grises. ¿Esto es todo lo que valgo?, pensé. Una bodega vacía. Avancé entre estanterías viejas, encontrando herramientas rotas, motores desarmados, piezas que parecían no servir para nada. En un rincón había una silla cubierta con un trapo, y me senté en ella, hundido en la tristeza. Recordé las palabras de Claudia. Eres un fracasado. Recordé la sonrisa cruel de Verónica. Recordé las risas contenidas de los presentes en el despacho del notario. Las lágrimas me nublaron la vista. Estaba solo, derrotado, sin rumbo. Pero entonces, mientras pasaba la mano por la pared áspera detrás de mí, sentí algo extraño, un relieve diferente, como si hubiera una marca oculta. Me levanté, enfoqué la linterna y descubrí una grieta vertical perfectamente recta. No era un desgaste natural. Era una puerta sellada. Mi respiración se aceleró. Toqué los bordes con los dedos y noté que podía moverse, aunque estaba cubierta de polvo y años de abandono. Tiré con todas mis fuerzas hasta que, con un crujido profundo, la pared se abrió revelando un pasadizo oscuro. El aire que salió de allí era más fresco, distinto, como si ese lugar hubiera estado aislado del tiempo. El corazón me latía tan fuerte que creí que se me iba a salir del pecho. Una pregunta me atravesó como un rayo. ¿Qué escondiste aquí, papá? Con la linterna en mano, di un paso hacia la oscuridad, sin saber que en ese instante estaba cruzando el umbral hacia la verdad que cambiaría mi vida para siempre. Antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal y dime en los comentarios, ¿te atreverías a entrar a un pasadizo secreto dejado por tu padre? Lo que Gabriel está a punto de encontrar va mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. El pasadizo estrecho olía a polvo antiguo y a metal oxidado. Cada paso que daba levantaba pequeñas partículas que flotaban en el aire, iluminadas por el haz de mi linterna como si fueran diminutas luciérnagas atrapadas en la penumbra. Mi respiración se escuchaba fuerte, desacompasada, como si mi propio cuerpo entendiera que estaba a punto de enfrentar algo que podía cambiarlo todo. Avancé con cautela,
hasta que el corredor desembocó en una puerta de acero con un candado robusto, cubierto de óxido. Lo observé de cerca y noté que no era cualquier cerradura. Tenía las iniciales de mi padre grabadas en un costado. Metí la llave vieja que me había entregado el notario, casi sin esperanza, y para mi sorpresa, encajó a la perfección. Con un chasquido seco, el candado se abrió. La puerta cedió con un gemido metálico, revelando una sala completamente distinta al resto de la bodega. El aire allí era fresco, controlado, como si hubiera un sistema oculto de ventilación. La linterna iluminó un espacio impecablemente organizado. Estantes de madera con carpetas perfectamente alineadas, cajas de seguridad apiladas, y en el centro, una mesa de roble con una carta doblada cuidadosamente. Mis manos temblaban mientras me acercaba. Tomé la carta y reconocí de inmediato la caligrafía firme de mi padre. El sobre tenía mi nombre, para Gabriel. Respiré hondo y lo abrí. Hijo mío, si estás leyendo esto, significa que los demás ya han reclamado su parte de la herencia. No te sorprendas de lo que ocurrió en la oficina del notario. Todo lo planeé exactamente así. Sé que ahora te sientes humillado, pero quiero que sepas que lo que parecía una burla es, en realidad, mi último acto de confianza en ti. Las lágrimas comenzaron a caer mientras devoraba cada palabra. Verónica siempre tuvo ambición, pero le falta corazón. Por eso le dejé la empresa, para que se enfrente a sus propias decisiones. En cambio, tú siempre fuiste el hijo que permaneció a mi lado, el que me cuidó en silencio, el que nunca pidió nada a cambio. A ti te dejo lo que realmente importa. Miré alrededor, tratando de entender. ¿Qué quería decir mi padre? Fue entonces cuando descubrí el panel lateral de la pared. Con un leve empuje, se deslizó revelando 3 cajas fuertes. En la primera, al girar la rueda y usar una de las llaves adjuntas al sobre, descubrí documentos que me dejaron sin aliento, escrituras de propiedades en varias ciudades, títulos de acciones en empresas internacionales, bonos con fechas recientes. En la segunda caja, lo que encontré me hizo retroceder un paso, lingotes de oro perfectamente alineados, brillando bajo la luz artificial. El peso de uno en mis manos era abrumador, tangible, real. En la tercera caja había algo diferente, álbumes de fotos, cartas antiguas y diarios. Era como si mi padre hubiera guardado allí no solo su riqueza material, sino también la historia íntima de nuestra familia. En uno de los diarios, encontré la explicación final. Decidí esconder todo esto porque sabía que, si lo repartía abiertamente, tu hermana intentaría arrebatártelo o manipularte. El mundo de los negocios puede ser cruel, Gabriel. Yo necesitaba asegurarme de que lo que construí con mi vida quedara en manos de alguien que entendiera el verdadero valor de las cosas. No solo el dinero, sino la lealtad, el amor y la paciencia. Ese alguien eres tú. Me senté en el suelo, con los documentos en una mano y el lingote en la otra. Las palabras de Claudia y Verónica resonaban en mi cabeza. Fracasado. Inútil. Qué equivocados estaban. Lo que mi padre me había dejado no era una bodega vacía. Era un legado cuidadosamente protegido, un arsenal silencioso de poder que podía cambiar no solo mi vida, sino el destino de toda mi familia. Sentí una mezcla de orgullo y rabia. Orgullo porque, al fin, mi padre me había mostrado cuánto confiaba en mí. Rabia porque Verónica y Claudia, que me habían humillado, ni siquiera sospechaban que el hermano fracasado tenía en sus manos una fortuna que eclipsaba lo que ellas habían recibido. Me levanté con la carta en el bolsillo, decidido. Esa noche comprendí que la herencia inútil era, en realidad, la llave de mi venganza perfecta. Si llegaste hasta aquí, dime en los comentarios. ¿Qué sentirías tú si descubrieras que todo el mundo te llamó fracasado mientras en tus manos estaba la verdadera fortuna? No olvides suscribirte, porque lo que viene a continuación mostrará cómo el destino empieza a volverse en contra de quienes me traicionaron. El secreto que descubrí en aquella bodega me dio fuerzas para seguir adelante. Durante semanas, me dediqué a leer cada documento, organizar las escrituras y contactar, en silencio, a las personas de confianza que mi padre mencionaba en sus cartas. Entre ellos estaba Ignacio Beltrán, un viejo socio que me recibió con respeto y una frase que jamás olvidaré. Tu padre siempre supo que tú serías el único capaz de cuidar lo que de verdad importaba. Con su ayuda, comencé a entender el alcance real de la herencia oculta. No eran simples propiedades. Había edificios de oficinas en Monterrey, departamentos en Guadalajara, cuentas en el extranjero e incluso participaciones en proyectos de infraestructura que hoy valían millones. De pronto, lo que parecía una burla se transformó en una red sólida de poder financiero que me convertía en un hombre mucho más fuerte de lo que cualquiera imaginaba. Mientras yo me levantaba en silencio,
Verónica empezaba a hundirse. La empresa familiar, que había recibido como trofeo, comenzó a tambalearse bajo sus decisiones apresuradas. Invirtió grandes sumas en contratos de transporte internacional sin verificar la legalidad de los permisos. Los socios empezaron a retirarse, los bancos cerraron líneas de crédito y los rumores sobre corrupción comenzaron a manchar el apellido Romero. Recuerdo perfectamente el día en que leí el titular en el periódico. Empresa Romero enfrenta crisis financiera bajo la nueva dirección. Sentí una mezcla extraña de tristeza y justicia. Tristeza porque esa empresa había sido el sueño de mi padre. Justicia porque, finalmente, mi hermana estaba probando el sabor amargo de la arrogancia. Por su parte, Claudia, mi exesposa, también probaba la caída. El flamante empresario con el que se exhibía, Alonso Villaseñor, resultó ser un lobo disfrazado. Tras un par de meses de lujos y viajes, desapareció dejándola endeudada, sin casa y sin reputación. Las mismas amistades que antes la adulaban comenzaron a darle la espalda. La mujer que me llamó fracasado ahora era la comidilla de la sociedad, señalada como ingenua y oportunista. Yo observaba todo desde la distancia, sin decir una palabra. A los ojos del mundo, seguía siendo el hijo menor que recibió una bodega vacía. Y esa invisibilidad me favorecía. Me permitía mover piezas, fortalecer inversiones y preparar el terreno para el momento justo. Una tarde, mientras revisaba informes con Ignacio, él me dijo: Gabriel, tienes que decidir, ¿quieres quedarte en las sombras o es momento de mostrar quién eres de verdad? Miré por la ventana, recordando las palabras de mi padre en la carta. El carácter se demuestra en los momentos de herencia. Supe que había llegado la hora. La empresa de Verónica estaba a semanas de la quiebra. Las deudas eran insostenibles, los proveedores exigían pagos inmediatos y los empleados temían quedarse sin trabajo. Fue entonces cuando decidí dar el primer paso. Solicité una reunión con la junta de accionistas, quienes ya desconfiaban de la gestión de mi hermana. Cuando entré en la sala, muchos se sorprendieron al verme. Habían pasado meses desde la lectura del testamento, y la mayoría me creía retirado o derrotado. Pero aquel día entré con un porte distinto, con seguridad en cada paso y documentos bajo el brazo. He venido a ofrecer una solución, dije con firmeza. Sé que la situación es crítica. Mi padre previó este escenario, y tengo en mis manos los recursos y la visión para rescatar la empresa. Los murmullos llenaron la sala. Verónica, con el rostro desencajado, me acusó de loco. Pero cuando mostré las escrituras, los títulos y las cuentas que mi padre había puesto a mi nombre, el silencio fue atronador. Los accionistas comprendieron que el verdadero heredero del legado no era la hija arrogante, sino el hijo al que todos habían subestimado. Esa noche, por primera vez en años, dormí en paz. No porque hubiera derrotado a Verónica o demostrado mi valía frente al mundo, sino porque entendí que mi padre había confiado en mí hasta el último segundo de su vida. Su plan había funcionado: dejar que la ambición de mi hermana se derrumbara por sí sola y darme a mí las armas para levantar de nuevo lo que él tanto amó. La venganza del destino estaba en marcha, y lo mejor estaba por venir. Dime en los comentarios, ¿alguna vez alguien te subestimó y luego tuviste la oportunidad de demostrar lo contrario? Suscríbete ahora, porque en el próximo capítulo verás cómo Gabriel pasa de ser la víctima a convertirse en el verdadero héroe de esta historia. La noticia corrió como un rayo por toda la ciudad. Verónica Romero quedaba destituida de la dirección de la empresa familiar. Los accionistas, después de revisar las pruebas y escuchar mi propuesta, habían votado a favor de un nuevo liderazgo. Y contra todo pronóstico, ese liderazgo recaía sobre mí, el hermano al que todos habían llamado fracasado. El día en que asumí el cargo fue uno de los más intensos de mi vida. Entré a la sala principal de la empresa con la frente en alto, vestido con un traje sencillo pero elegante, muy distinto a los lujos ostentosos que mi hermana siempre exhibía. Los empleados, muchos de ellos preocupados por perder su sustento, me miraban con mezcla de esperanza y escepticismo. Yo sabía que ese era mi momento de demostrar que no estaba allí por venganza, sino por convicción. En mi discurso, recordé a mi padre. Mi padre no construyó esta empresa solo con dinero. La levantó con valores: honestidad, trabajo duro y respeto. Durante un tiempo, esos valores se perdieron, pero hoy les prometo que volverán a ser nuestra guía. Los aplausos resonaron con fuerza, y en ese instante supe que algo había cambiado. El apellido Romero volvía a significar algo bueno. Mientras tanto, Verónica enfrentaba la soledad que ella misma había cultivado. Los socios que la adulaban le dieron la espalda, y los amigos que la rodeaban desaparecieron al primer olor de fracaso. Pasó de ocupar titulares de éxito a convertirse en un ejemplo de ambición desmedida. Y Claudia,
ella también intentó regresar. Una tarde se presentó en mi casa, con lágrimas falsas y promesas vacías. Gabriel, cometí un error. Nadie me conoce como tú. Podemos empezar de nuevo. La miré con calma, con una serenidad que ella nunca había visto en mí. Claudia, el hombre que conocías murió el día en que me llamaste fracasado. Hoy soy alguien distinto. Ya no necesito tu validación, ni tu compañía. Se marchó en silencio, derrotada. Y yo, por primera vez en años, no sentí dolor, solo alivio. La justicia poética se había cumplido. La vilana y la traidora pagaron el precio de sus decisiones. Y yo, la víctima, me había convertido en el héroe de mi propia historia. Con el tiempo, logré estabilizar la empresa y hacerla crecer aún más que en los años de gloria de mi padre. Pero lo más importante no fue el dinero, sino la lección que aprendí. A veces, la traición y la humillación son el inicio de un camino mucho más grande. Lo que parece una maldición puede transformarse en la oportunidad de renacer. Hoy, cada vez que paso frente a la bodega que todos llamaban inútil, sonrío. Porque sé que detrás de esas paredes no solo encontré riquezas materiales, sino también la verdad sobre quién soy y lo que valgo. Y mientras manejo hacia la oficina o regreso a casa con la frente en alto, pienso mi padre y sus palabras. El carácter se demuestra en los momentos de herencia. Tenía razón. El verdadero legado no eran los lingotes, ni las escrituras, ni las cuentas bancarias. Era la fuerza de aprender a levantarme cuando todos me habían dado por vencido. Esa es mi historia, la de un hombre que pasó de ser humillado a convertirse en el guardián de un legado. La de una herencia que parecía inútil, pero que cambió mi vida para siempre. Y ahora quiero saber de ti. ¿Qué parte de esta historia te impactó más? Déjalo en los comentarios y cuéntame también desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Tu opinión hace que estas historias cobren vida. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video, porque en el próximo descubrirás otra traición familiar con un giro aún más inesperado.